Acabo de cumplir 40 años y si pudiera volver atrás en el tiempo hay muchas decisiones sobre el dinero, la inversión y la vida que ojalá alguien me hubiera enseñado antes. Si tienes 20 años o incluso si estás cerca de los 30, no esperes a cometer los mismos errores que yo pensando que todavía tienes tiempo de sobra, porque lo que hoy tiene una solución muy fácil, el día de mañana puede costarte mucho tiempo y sobre todo dinero. Por eso en el vídeo de hoy voy a compartir contigo 12 lecciones que si empiezas a aplicar en tu día a día y sobre todo a la hora de invertir y manejar el dinero van a cambiar tu vida para siempre. La primera lección es invertir ya en tu futuro. Invertir temprano probablemente es una de las mayores lecciones que te da la vida, algo que muy poco sabemos valorar cuando somos jóvenes, pero que créeme que ahora que tengo 40 años daría lo que fuera por poder volver atrás y aplicar todo lo que sé ahora. La mayoría de gente comete el mismo error, espera que se alineen todos los astros, tener una estabilidad, un buen sueldo, etcétera, etcétera. Y cuando por fin empieza a invertir ya ha perdido el activo más importante de todos, que es el tiempo, porque el dinero se puede recuperar, pero el tiempo no. Y esto te lo tienes que grabar a fuego en la cabeza. Me da igual que tengas 20, 30 o incluso que seas aún más mayor que yo. Esta lección te interesa porque nunca es tarde para empezar a invertir. Aunque ojo, también es cierto que cuanto más joven seas vas a tener más capacidad y ventaja a la hora de hacer bola de nieve gracias al interés compuesto. Pero como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Por eso mismo diversificar e invertir en distintos activos siempre de una forma lógica y responsable va a permitir que el día de mañana puedas tener un mejor futuro. Empezar cuanto antes a invertir no se trata tampoco de hacerse rico, sino de entrar al juego antes que los demás, de tener un mayor margen de crecimiento y hacer que todo el proceso sea un poquito más fácil. Y esto es algo que no aplica solo al dinero, pasa absolutamente con todos los ámbitos de tu vida, como la educación, tus habilidades, tu salud, las decisiones importantes que tomamos en el día a día, porque cuando empiezas a tomarte en serio las cosas que importan, más opciones vas a tener adelante. Y este probablemente ha sido uno de los mayores errores en todos los ámbitos de mi vida, esperar siempre a ese momento perfecto, porque créeme que ese momento perfecto no existe y sobre todo que jamás te vas a arrepentir de haber empezado cuanto antes. Y sí, invertir temprano es importante, pero si no entiendes lo siguiente, todo esto no va a servirte de nada. Segunda lección, la paciencia es una de las mayores virtudes. La paciencia quizás es una de esas virtudes de las que todo el mundo habla, pero que muy pocos aplican de verdad. Y es que en la inversión, la falta de paciencia es sin duda una de las principales claves por las que tanta gente acaba perdiendo dinero. Y es que ahora, más que nunca, vivimos en una época en la que queremos todo rápido. Queremos resultados inmediatos, movimientos constantes, sentir que siempre está pasando algo. Y esto no solo se refleja en la inversión, sino también en nuestro día a día, con las compras online que te llega al día siguiente o incluso en horas, que en tener acceso a herramientas o noticias instantáneas, el contenido y las redes sociales que cada vez está más orientado hacia los directos y contenido instantáneo. Y esa ansiedad por avanzar y en general esa falta de paciencia puede llevarte a muchos errores en la inversión y en otros ámbitos de tu vida, ya que como seguramente sabrás en la inversión la paciencia puede marcar la diferencia, ya que te va a ayudar a mantener la calma cuando la volatilidad se adueña de los mercados y también te va a permitir gestionar mejor las emociones sin dejarte llevar por todo el miedo e incertidumbre. En la vida también es importante ser paciente, porque las cosas llevan su tiempo, y ser demasiado exigente o duro contigo mismo no te va a permitir disfrutar del proceso. Y créeme que la vida al final te enseña que lo bonito y gratificante no es alcanzar la meta, sino poder disfrutar del proceso hasta llegar a ella. Aquí también quiero puntualizar que ser paciente no significa quedarse parado y esperar a que las cosas ocurran por arte de magia, sino entender que hay momentos para actuar y momentos para observar, y que en algunas ocasiones no hacer nada simplemente es la mejor opción. Y es que las mayores oportunidades casi nunca aparecen cuando tienes prisa o cuando las buscas, llegan a ti cuando estás tranquilo y no te esperas nada. Y ahora que ya entiendes por qué la paciencia marca la diferencia, hay otra idea que si no la tienes del todo clara también puede condicionar mucho tu dinero y tu patrimonio. Tercera lección, el dinero no es la solución de todo. A lo largo de la vida nos han hecho creer que el dinero es la solución para casi todos los problemas, que cuanto más ganes y más riqueza acumules, más feliz vas a ser. Y no te voy a mentir, que el dinero sí que ayuda y da muchas facilidades, pero no lo arregla todo, y cuando te das cuenta de esto, suele ser demasiado tarde. El dinero ni mucho menos te compra la paz mental, no arregla una relación rota, tampoco llena un vacío personal, ni tampoco te va a garantizar a sentirte bien contigo mismo. De hecho, es una realidad que hay gente con mucho dinero que vive toda su vida estresada, condicionada,
obsesionada e insatisfecha con el miedo a poder perderlo todo. En la inversión también pasa algo muy parecido. Cuando empiezas parece que el único objetivo es ganar más y más, que suba tu cuenta bancaria, cada vez ver más ceros, y tu cabeza automáticamente lo que empieza es a pensar en que ganes lo que ganes nunca ya es suficiente. Y lo que en un principio te habría parecido un logro enorme, de repente deja de serlo. Y sin darte cuenta entras en un círculo vicioso de infelicidad que nunca se acaba. Y es que cuando tu felicidad la vuelcas única y exclusivamente en el dinero, te vas dando cuenta que sí, mientras tu patrimonio crece, tú te vas vaciando por dentro. En cambio, trabajar por objetivos, por tu libertad financiera, por un futuro mejor y sobre todo para tu familia, es completamente distinto. Pero convertir el dinero en el centro de todo te acaba robando cosas mucho más importantes como el tiempo, la paz mental, relaciones y sobre todo lo que llevo viviendo de primera mano desde hace varios años, que es la salud. Y mi vida empezó a cambiar desde que vi el dinero como una herramienta para poder vivir mejor, pero no vivir esclavizado a él. Y cuando antes entiendas esto, antes vas a poder empezar a disfrutar del camino y no solo del resultado. De hecho, para que puedas entender hasta qué punto esto puede llegar a afectarte, mi 2020 y 2021, como seguramente sabrás, fue una auténtica locura y mi obsesión por escalar el negocio, ganar más dinero, crecer el canal de YouTube, me llevó a descuidar mi vida personal y mi salud. Trabajaba todos los días 15 horas como mínimo y 1 o 2 días a la semana no dormía, o sea, no dormía nada. Además soportaba un nivel de estrés diario que era inhumano y que si al final pues sí, me llegó a conseguir y superar con creces todas las metas profesionales y económicas que tenía en muy poco tiempo. Pero al final todo tiene un precio y la vida me dio una lección que jamás olvidaré. Lo que el cuerpo hace, el cuerpo paga y mi salud desde entonces nunca ha vuelto a ser la misma. Y después de 4 años de médicos aquí sigo recuperándome con mis altibajos, perdiendo peso, ganando peso y bueno, mi calidad de vida, ¿qué te voy a decir? Es peor que hace 5 o 10 años a pesar de que mi cuenta bancaria probablemente se haya multiplicado por 500. Y además también he desaprovechado cosas que son muy importantes en la vida, como pasar más tiempo con Julia, por ejemplo, durante sus 6 primeros meses. Y aunque esto ni mucho menos significa que no debas trabajar duro o obsesionarte con tus objetivos, tienes que encontrar un equilibrio, saber cuándo parar antes de que tu cuerpo sea el que te pare, dejar siempre tiempo para ti, para poder disfrutar y no centrar todo en torno al dinero, porque la obsesión es un arma de doble filo. Sin ella es cierto que no habría conseguido lo que he conseguido, pero todas las noches sigo preguntándome si realmente ha merecido la pena. Tienes que entender que no todo en la vida depende del dinero, pero sí que hay algo que afecta absolutamente a todo, incluso cuando no quieres verlo. Cuarta lección: el cambio es constante. Una de las cosas más difíciles de aceptar en la vida es que nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo, porque todo cambia. Y cuanto antes lo entiendas, mejor te va a ir tanto en tu vida personal como en las inversiones. Nos aferramos demasiado a lo que conocemos, a una situación, a una etapa, a una forma de vivir, a una forma de invertir, y luego nos acomodamos y pensamos que lo que hoy funciona funcionará siempre. Y ese es uno de los mayores errores que se pueden cometer, ya que en los mercados el cambio es constante, cambian los ciclos, cambian las narrativas y en definitiva cambian las reglas del juego, y lo que hoy sube, mañana puede desaparecer, y lo que hoy nadie quiere, mañana puede volver a estar de moda. Y claro, el que no se adapta se queda fuera. Y si no, fíjate en el sector cripto, como en cosa de 3 años el ciclo ha cambiado por completo, pasando de una fase en la que la liquidez era enorme para los inversores, provocando una alt season histórica, a un ciclo totalmente condicionado por la demanda institucional, con Bitcoin subiendo, Ethereum y alguna otra altcoin más, pero el resto de proyectos en precios que teníamos cuando Bitcoin estaba en $20.000. Esto ha provocado que muchos inversores hayan perdido auténticas fortunas confiando en proyectos como Polkadot o Cardano y otros grandes nombres que están años luz de los precios que tenían durante el 2021. Todo por pensar que las cosas siempre van a seguir igual y que si replican lo que ocurrió en el pasado ciclo, también acabarán generando una gran riqueza. Pero esto no solo pasa a la hora de invertir, también se puede extrapolar absolutamente a todo, ya que a lo largo de tu vida las personas también cambian, tus prioridades son distintas, incluso la forma en la que ves la vida. Y si no, haz la prueba, escribe ahora mismo en un papel tus prioridades a día de hoy, porque seguramente lo que hoy te parece súper importante dentro de unos años puede que ya no lo siga siendo. También tenemos a gente que vive atrapada en el pasado, en una etapa que ya no existe, en una versión de sí mismos que ya no encaja con quienes son ahora. Y eso es una forma muy silenciosa de ir apagándose poco a poco. Adaptarse no significa traicionarte a ti mismo, sino evolucionar. Significa entender que crecer también implica dejar cosas ir, cerrar etapas, cambiar el rumbo cuando hace falta, aunque al principio te pueda dar miedo y vértigo. Porque el cambio al fin y al cabo no es fácil, pero casi siempre es necesario.
Y cuanto antes asumas que el cambio es parte del camino, antes vas a dejar de luchar contra la realidad y vas a empezar a jugar a favor de ella. Y cuando entiendes que todo cambia, te das cuenta de que hay algo que nunca debería dejar de crecer. Quinta lección: la mejor inversión es invertir en uno mismo. Antes o después te das cuenta que haga lo que haga el mercado, ya suba o baje, hay una inversión que es esencial y que no depende de factores externos y que nunca te puedes olvidar y dejar atrás, que eres tú. Y es que da igual en lo que inviertas si priorizas mejorar cada día como persona, como profesional y como inversor. Invertir en ti es invertir en tu formación, en tu mentalidad, en tu capacidad de entender el mundo, en tu forma de gestionar las emociones, en tu salud, en tu equilibrio personal, etcétera, etcétera. Porque todo eso al final va a marcar la diferencia cuando te toque tomar decisiones importantes con el dinero, con tu trabajo, con tu propio futuro. Porque mucha gente se preocupa por hacer crecer a su portafolio, pero se olvidan de hacer crecer a la persona que gestiona ese patrimonio. Y ese es un problema enorme, porque el dinero multiplica lo que ya eres, y si eres disciplinado, pues te va a hacer más disciplinado. Si eres impulsivo, te volverá todavía más impulsivo. Y si no sabes gestionar la presión, pues al final te terminará superando la situación. Y además, invertir en ti también significa saber cuándo parar, desconectar y cuidarte. No todo es producir y acumular porque sí. De poco sirve si te quemas por el camino y descuidas tu salud o rompes tu paz mental. Y eso enlaza a la perfección con la inversión, porque una mente cansada toma peores decisiones y un cuerpo agotado gestiona peor el estrés. Y en general, una persona que no se cuida pues acaba pagando sus errores tarde o temprano. Porque ya puedes tener la mejor oportunidad por delante que si no estás bien o no estás preparado no vas a saber aprovecharla. Por eso invertir en ti es clave, pero cómo gestionas lo que ganas también puede marcar una diferencia enorme. Sexta lección: que el dinero no te cambie, la humildad siempre por encima de todo. Hay una frase en inglés que debes interiorizar y que a mí me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi vida. Y dice así: It's better to be rich in silence than to be broke out loud. O lo que es lo mismo, que es mejor ser rico en silencio sin que nadie lo sepa, arruinarte delante de todos. Vivimos en una época en la que parece que todo hay que enseñarlo. Lo que ganas, lo que compras, lo que inviertes, lo que aparentas, y esa necesidad constante de mostrar hacia afuera es uno de los mayores enemigos de una buena salud financiera. Porque hay una verdad incómoda que casi nadie quiere admitir, y es que mucha gente no se arruina por falta de ingresos, sino por la falta de control y por el exceso de presión social, por querer vivir un estilo de vida que no se corresponde con la realidad ni con ellos, o por querer competir con personas que ni siquiera saben de verdad si están bien por dentro. Tener dinero en silencio significa vivir con lo necesario de forma humilde y sencilla, e incluso vivir por debajo de tus posibilidades, aun sabiendo que podrías permitirte más. Significa no tener que demostrar nada a nadie, tener un buen margen, colchón y tranquilidad para afrontar cualquier problema. Significa poder ir a dormir sabiendo que cualquier imprevisto lo vas a poder afrontar. Y estar arruinado en alto es justamente lo contrario, porque estás viviendo siempre al límite. Piensas antes en gastar que en ganar, en endeudarte para poder sostener una imagen que has creado en torno a ti. Al final depende siempre del próximo ingreso para poder seguir manteniendo todo eso que aparentas. Y esto, más que libertad financiera, es una forma de esclavitud que se disfraza de éxito. Y con el dinero pasa exactamente igual, ¿eh? Cuando empiezas a ganar dinero, la tentación de subir el nivel de vida muy rápido es enorme y está ahí. Y ya te entran las ganas de cambiar de coche, de cambiar de casa, cambiar tus costumbres, y todo pensando como si el dinero fuera infinito. Pero es que al fin y al cabo todos estos ciclos del dinero van cambiando y los mercados caen y las oportunidades pueden desaparecer y el dinero viene y va. Por eso lo que me ha enseñado la vida es que ganar dinero no es difícil y lo puede hacer todo el mundo. Lo verdaderamente complicado es preservarlo a lo largo del tiempo sin que el dinero te consuma. Porque la tranquilidad no es algo de lo que se presume, se disfruta en silencio y rodeado de los tuyos. Y cuando vengan momentos complicados, que siempre, créeme, van a llegar, la diferencia es brutal entre los que construyeron una base sólida y los que al final solo han creado una imagen social para poder aparentar enfrente de los demás. Porque no solo importa cuánto ganas, sino lo que haces con tu vida cuando nadie te está mirando. Séptima lección: tener un plan y una estrategia de antemano lo cambia todo. Es muy fácil dejarse llevar por el día a día, por las obligaciones, las urgencias, por lo que toca resolver hoy, y sin darte cuenta pasan los años sin haberte hecho una pregunta fundamental. ¿Cómo quiero verme dentro de un tiempo? ¿Dónde
¿Dónde quiero estar? ¿Qué tipo de vida quiero construir? Cuando hablo de tener un plan, no me refiero a planificar lo que vas a hacer este fin de semana, el mes que viene o en el próximo viaje, sino de algo mucho más importante. Sentarte de verdad con una hoja delante y preguntarte dónde te gustaría estar dentro de 5, 10 o incluso 20 años y cómo te gustaría vivir esa vida. Y qué estás dispuesto a sacrificar y qué no para llegar ahí. Porque si no sabes dónde quieres ir, cualquier camino puede parecer el correcto y eso te hace tomar decisiones por inercia, por presión o por comodidad. Y hoy aceptas algo porque simplemente toca y mañana haces otra cosa porque es lo normal. Y sin darte cuenta, pues pasan los años sin que hayas elegido nada de forma consciente. En la inversión esto se nota todavía más, ya que sin un plan eres extremadamente vulnerable a todo el ruido del mercado. Y hoy vas a comprar porque todo el mundo compra, y mañana venderás porque todo el mundo vende. Y al final acabarás entrando demasiado tarde y saliendo mal y sintiendo que siempre vas por detrás. Sin embargo, cuando tienes una visión clara de hacia dónde quieres ir, todo cambia, porque empiezas a tomar las decisiones más alineadas con tu futuro, no con el impulso del momento. También empiezas a entender qué inversiones tienen sentido para ti y cuáles no. No porque prometen, sino porque encajan dentro de tu vida. Y planificar a largo plazo tampoco creas que te garantiza acertar siempre, pero sí que al menos te asegura algo muchísimo más importante, y es que cada paso que das a una dirección ya establecida previamente persigue siempre el mismo objetivo. Y al final esa es la diferencia entre vivir reaccionando o vivir construyendo. Pero una vez que tienes claro hacia dónde ir, el problema real es otro: mantenerte en el camino, algo que vas a entender con la próxima lección. Octava lección. La disciplina y la constancia lo cambian absolutamente todo. Hay una cosa importante que separa a las personas de las que siempre avanzan de las que nunca lo hacen, y no es el talento, no es la suerte, ni siquiera las oportunidades, es la disciplina y sobre todo la constancia. Porque hacer algo bien un día es fácil, lo difícil es hacerlo bien cuando no te apetece, cuando estás cansado, cuando no ves resultados, cuando nadie te aplaude. Ahí es donde se ve quién está construyendo algo de verdad y quién solo está motivado a ratos. La disciplina es seguir tu plan aunque no te apetezca, respetar tus reglas cuando nadie te está mirando y hacer lo que tienes que hacer incluso cuando no te apetece una mierda. Y la constancia es repetir esto una y otra vez sin esperar resultados inmediatos, sin necesitar de una validación externa constante y sin abandonar a la primera dificultad. Por eso los referentes que admiramos, los deportistas de élite, los emprendedores, la gente que de verdad construye algo a largo plazo, todos tienen algo en común. No son los más rápidos, pero sí son los más disciplinados y constantes. La motivación va y viene y la disciplina se queda. Y al final no gana el que empieza más fuerte ni lleva un mejor ritmo, gana el que es capaz de mantenerse en pie durante más tiempo. Y si este punto te ha gustado, espérate al siguiente, que está muy relacionado con todo esto. Novena lección. El interés compuesto no solo existe en el dinero. Cuando oímos hablar del interés compuesto, casi siempre lo relacionamos con las inversiones, gráficos, rentabilidad o con números creciendo a lo largo del tiempo. El interés compuesto, explicado fácil, es que no solo ganas dinero sobre lo que inviertes, sino también ganas sobre las ganancias que vas acumulando. Es decir, tu dinero empieza a trabajar por ti y con el tiempo cada vez trabaja más rápido. Al principio esto casi no se nota, las cantidades parecen muy pequeñas, pero cuando pasan los años llega un momento en el que el crecimiento ya no depende tanto de lo que tú aportas, sino de cómo has ido construyéndolo antes. Y por eso es tan importante en la inversión, porque el interés compuesto no recompensa al que llega tarde con prisas, sino al que empieza antes y aguanta más tiempo. Y esto no va ni mucho menos de pegar un pelotazo y construir riqueza muy rápido. Va de mantenerse dentro del juego el máximo número de años posible, ya que cuanto antes empieces, aunque sea con poquito, más años le das a tu dinero para crecer. Y aquí es donde se genera esa verdadera diferencia entre los que siempre van detrás y los que construyen algo a largo plazo. Pero hay algo mucho más importante que casi nadie te explica, y es que el interés compuesto también existe en tu forma de vivir. Lo que haces cada día, aunque parezca pequeño, se va acumulando. Tus hábitos, tu forma de pensar, cómo te hablas a ti mismo, cómo gestionas ese estrés, cómo cuidas tu cuerpo, cómo eliges en qué gastas tu tiempo. Todo eso se va sumando poco a poco y con los años el efecto es brutal. Un buen hábito repetido durante años puede cambiarte la vida, y uno malo, aunque parezca inofensivo, también. La diferencia es que los resultados nunca son inmediatos. Al principio no vas a notar nada y justo por eso la mayoría abandona demasiado pronto. El interés compuesto lo podríamos llamar como la paciencia aplicada al tiempo. Al final es confiar en que los pequeños pasos siempre cuentan. Aunque hoy no lo valores, es entender que todo crecimiento es visible en el largo plazo. Y si esto funciona con el tiempo, ahora imagina lo que pasa cuando no sabes poner límites. Décima lección: aprender a decir no.
Decir que no probablemente es una de las habilidades más difíciles de aprender a lo largo de la vida, ya sea por miedo a quedar mal, a no molestar, a no desentonar, a no llevar la contraria. Y con el tiempo acabas diciendo que sí a todas las cosas que en realidad no quieres y no necesitas o no te convienen. En la inversión, no saber decir no es algo especialmente peligroso, porque decir que no al ruido, a las modas, a la presión del grupo, al todo el mundo está dentro, al esto no puede caer, porque las peores decisiones no se toman por falta de información, se toman por miedo a quedarse fuera o a decepcionar y, en definitiva, a no hacer caso a tus instintos y conocimientos. Míralo de esta manera: decir que no es proteger tu capital, proteger tu calma, proteger tu estrategia. Es asumir que no pasa nada por dejar pasar un movimiento, que siempre va a haber más oportunidades. Lo que no siempre vuelve es el dinero que pierdes por entrar donde no debías. Y esto no solo pasa con el dinero y las inversiones. En la vida también decir no es una forma de respetarte a ti mismo. Y decir no te convierte en una persona egoísta, te convierte en una persona que entiende que su tiempo, su energía y su estabilidad valen mucho más que quedar bien con todo el mundo. Porque cada vez que dices sí a algo que no quieres, en realidad te estás diciendo que no a ti. Y aquí entra otro factor que casi nadie tiene en cuenta, pero que influye más de lo que parece. Lección número 11. Rodéate de personas que te aporten. Con el tiempo te das cuenta de que tu entorno lo es casi todo. Las personas con las que pasas más tiempo influyen cómo piensas, cómo actúas, en lo que te permite soñar y también en lo que terminas creyendo que es imposible. Rodearte de gente que te aporta no significa rodearte solo de personas de éxito ni de gente que sea perfecta. Significa rodearte de personas que suman, que te empujan a ser mejor, que te dicen la verdad aunque no sea lo que te apetezca escuchar, que celebran tus avances pero que también te bajan a la tierra cuando te hace falta. Porque igual que hay personas que te elevan, también hay otras que te drenan toda la energía, y personas que viven desde la queja, desde el miedo, desde el conformismo, desde el eso no se puede hacer. Y estar mucho tiempo en ese ambiente tóxico, pues sin darte cuenta te va contagiando esa forma de ver la vida. Y en la inversión pasa exactamente lo mismo. Si te rodeas de ruido, de euforías constantes, de promesas de dinero rápido, de gente que nunca pierde, vas a acabar tomando decisiones desde la emoción y no desde el sentido común. En cambio, si te rodeas de personas con criterio, calma, con visión a largo plazo, tus decisiones también mejorarán. Lo creas o no, tu entorno moldea tus pensamientos y tus pensamientos moldean tus decisiones, y tus decisiones acaban marcando el curso que sigue tu vida. Por eso elegir bien a la gente que tienes cerca no es un lujo, es una necesidad, porque aunque no te des cuenta, te estás convirtiendo un poco cada día en la media de personas con las que más tiempo pasas. Y aunque lo hagas todo bien, aunque te rodees bien, aún así te vas a equivocar. Lección número 12. Equivocarse es parte del proceso. Vale, antes de empezar con este punto hay algo que tienes que tener en cuenta. Los errores no son el problema. El verdadero problema es no aprender de ellos y tener miedo a repetirlos, porque todos nos equivocamos, eso es inevitable, pero lo que marca la diferencia entre unas personas y otras es lo que hacen después de equivocarse. Ya que hay gente que comete un error y se queda atrapada en él, se castiga, se arrepiente y se recrimina durante años porque lo hizo muy mal. Como hemos dicho antes, vive mirando al pasado y ese peso acaba condicionando todas las decisiones que toma a futuro. En cambio, otras personas cometen un error, lo analizan con frialdad, sacan una lección clara y siguen avanzando con más experiencia que antes. En la inversión esto es clave. Todos hemos tenido malas entradas, malas salidas, proyectos que no salieron como esperábamos o decisiones tomadas por impulsos. Y esto al fin y al cabo es parte del camino y del aprendizaje. Pero ojo, que si no eres capaz de sentarte, revisar lo que hiciste mal y cambiarlo, el mercado te va a enseñar la misma lección una y otra vez y cada vez va a ser más cara. Y aquí tienes que quedarte con otra frasecita en inglés que me encanta. Making mistakes is not excuse to repeat those mistakes. Porque el error solo se convierte en fracaso cuando no sabes aprender nada de él. Y al final todas estas lecciones que hemos hablado hoy las puedes extrapolar a cualquier ámbito de tu vida, ya que tú eliges siempre cómo pensar, cómo actuar y cómo construir tu vida día a día. Y puedes, sí, empezar a invertir temprano, ser paciente, no obsesionarte con el dinero, adaptarte al cambio, cuidar de ti, vivir con humildad, tener un plan de antemano, ser disciplinado, aprender siempre de los errores, saber decir que no y rodearte de personas que te hagan bien. Pero aún así, ten claro que todo esto tampoco te va a garantizar una vida perfecta. Porque lo que he aprendido es que el verdadero éxito no es acertar una vez o depender de un golpe de suerte, sino de saber mejorar día a día, dar prioridad a lo verdaderamente importante y disfrutar sobre todo de lo más bonito que es del proceso. Y aquí me da igual tu edad, si tienes 20, si tienes 30, 40, 50, 60, no importa. El mejor momento para empezar un cambio fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Y eso solo depende de ti. Gracias
por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, déjame un buen like y suscríbete. Y también te voy a dejar en la descripción el enlace a nuestra comunidad privada y gratuita de inversión. Y bueno, como muchos me habéis pedido, lo vuelvo a repetir porque se había perdido el eslogan del canal. Save to invest and have healthy pockets.